Hola, buenos días. Pues en este momento procederemos a hablar sobre la guía número 6 de física, la cual habla de trabajo, energía y potencia. Por favor, ¿podrías presentar, Mari? Ok. En la guía número 6 tenemos unos fundamentos básicos, los cuales vamos a tratar con referente, sí, claro, sí se ve, María Paula, por favor. Con referente al trabajo y la energía, pues nos corresponde a la realización de unos laboratorios con simulaciones, con sus respectivas simulaciones, eh, que nos trata sobre la energía que representa para un objeto en un plano sin rozamiento. Bueno, en unos fundamentos básicos tenemos que el trabajo nos habla que el trabajo realiza una fuerza sobre un cuerpo equivale a la energía necesaria para desplazar este cuerpo. Tenemos, con respecto al sistema internacional de unidades, matemáticamente se expresa como W, que es la fuerza, el trabajo, es igual a la constante, la fuerza sobre por el rozamiento. Entonces se representa por FR, coseno del ángulo. Entonces, sí, María Paula, sube, por favor, baja. Baja un poquito más. Bueno, nos encontramos con unos objetivos, los cuales plantea en la guía, que como anteriormente dije, tenemos que calcular el trabajo realizado sobre un cuerpo, sobre una fuerza externa constante, por una fuerza externa constante. Y pues también nos habla sobre la determinación y la variación en la energía cinética con una acción experimental sobre el cuerpo en el que se trabaja. Y pues damos a conocer también los conocidos por el medio experimental que se consigue por medio de la relación del trabajo con la respectiva acción en la potencia del cuerpo. Contamos con unas ideas previas, baja, por favor, María Paula. Eh, que nos hacen unas referentes con respecto a unas preguntas. Nos preguntan, un estudiante tiene la idea de que el trabajo total invertido en un objeto es igual a su energía cinética final. Este enunciado es cierto porque a veces, perdón, este enunciado es cierto siempre, a veces o nunca, si a veces es cierto, bajo qué circunstancias. Bueno, eh, para que sea verdadero esta premisa, la fuerza, como referimos, debe tener un empuje con respecto al reposo que se ejerce sobre ese objeto, con respecto también a la velocidad que se determine y la constante dependiendo del trabajo de la fuerza que se le emplea a dicho objeto, va a referir a un trabajo nulo, ya que toda la fuerza es igual a cero. Pues tenemos esta segunda premisa que nos habla. Cite tres ejemplos de los que se ejerza una fuerza sobre un objeto sin realizar trabajo alguno. Bueno, tenemos tres, los cuales hacemos que cuando caminamos y cargamos algo con nosotros, ya sea un balón, una caja, un pocillo, lo que sea. También tenemos cuando subimos algo a la repisa, por ejemplo, eh, cuando nos empinamos, mantenemos a acomodar algo a una repisa, siempre mantenemos un solo ángulo estable de 0 grados. Por lo tanto, no se ejerce, por decirlo así, eh, no se realiza un trabajo alguno sobre el objeto, sino como que va en variante estable sobre un ángulo cero.
también tenemos cuando levantamos un objeto. Va empleando también el mismo concepto que les expliqué anteriormente cuando subimos algo a una repisa. Siempre mantiene un ángulo de 0 grados, por ejemplo, va ligado a un ángulo de 0 grados, por ejemplo, por lo tanto no hay un trabajo que se vea reflejado en esa posición. Bueno, en sí determinamos que pues con respecto a estos tres ejemplos, damos a una relación entre fuerzas dependiendo, esto se da, estos tres ejemplos sin algún trabajo alguno, se da con respecto a la relación entre fuerza y el desplazamiento, ya que hay que recordar que el trabajo es también energía, y como toda energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. También tenemos una tercera premisa que nos habla: una fuerza neta actúa sobre un objeto y lo acelera desde el reposo hasta una rapidez B sub 1, efectuando un trabajo W1 en W sub 1. ¿En qué factor? Nos pregunta, ¿en qué factor debe aumentarse ese trabajo para lograr una rapidez final de 3 veces mayor si el objeto parte del reposo? Baja, por favor, Mario Golo. Baja un poquito más. Esto, por favor, gracias. Bueno, partiendo del reposo, encontramos que el trabajo es medio con respecto a la masa sobre por su desplazamiento al cuadrado. Entonces, con respecto a esa posición, tratamos que el desplazamiento de va 3 veces su trabajo, su desplazamiento, por igual a la mitad de la masa o al peso por 3 con respecto a su desplazamiento al cuadrado a 9 medios. 9 medios con respecto a su desplazamiento en metros por la velocidad al cuadrado. Esto da que su trabajo da a 9 watts, que es como se representa el trabajo. Entonces, hablamos de esto, que lo que se dice de esta formulación es, pues, si una fuerza neta actúa sobre un objeto y lo acelera desde el reposo hasta una rapidez V sub 1, efectuando un trabajo W. Para este interrogante, pues se trabaja en 3 en 3 para hallar un trabajo final de 9, como lo señalamos en la resultante de la demostración con respecto al objeto partiendo desde el reposo. Tenemos la cuarta, la cual nos habla: el trabajo total efectuado sobre un objeto durante un desplazamiento puede ser negativo. Explique su respuesta. Si el trabajo total es negativo, su magnitud puede ser mayor que la energía cinética inicial del objeto. Bueno, hallamos que sí se puede, pero mientras tanto se efectúe un desplazamiento, también puede ser determinado como negativo, pero el desplazamiento tiene que ser referenciado con respecto al empuje y a la dirección de este. Pero este puede darse por una fuerza contraria al movimiento, que llamamos como fuerza, es como fricción. Con respecto, tenemos un ejemplo, el cual es en el frenado de un automóvil. Pero llegamos al caso que la conservación de la energía, esto puede ser mayor a la energía cinética inicial. Esto nos dice que en el ejemplo del frenado del automóvil hay que tener en cuenta la energía cinética inicial con respecto a la conservación de la energía, o sea, al movimiento que lleva el automóvil al frenar. Baja, por favor, Mari. Tenemos actividades previas, el cual nos muestra un montaje, el cual trabajamos con un ángulo de 35 grados, una altura de 8 metros y una masa, peso de 25 kilogramos. Va por formar. Isaac, hay que resaltar que este montaje no fue elaborado, porque venimos trabajando con simuladores del laboratorio donde imitamos estas condiciones.
Exacto, algo muy parecido, simuladores los virtuales, pero no tan explícitos como lo muestra en la imagen. Bueno, mi compañero Carlos a continuación le hará un poco referencia sobre la explicación del desarrollo de este simulador. Bueno, ya como lo había explicado anteriormente mi compañero, aquí vamos a ver netamente la aplicación de la definición de trabajo, donde tenemos varias situaciones con un plano inclinado y un plano con inclinación cero. Como lo podemos ver en las imágenes, tenemos estas dos condiciones. Entonces vamos a verla. De todas maneras, aquí podemos evidenciar en una gráfica el comportamiento de los cuerpos o del trabajo realizado para ambos casos, para el caso donde tiene una inclinación cero y con las condiciones iniciales del ángulo que habíamos planteado inicialmente. Por favor, para abajo, Mari. Gracias. Vale, entonces aquí podemos evidenciar las dos condiciones y lo hacemos con las mismas condiciones iniciales para los dos carros o camiones. Si lo pueden ver, aquí le damos en la parte superior derecha, le damos eh, los datos y ahí el software nos va a arrojar todo lo que nos están pidiendo. Entonces tenemos que entender que para un plano inclinado, el trabajo que se va a realizar o la fuerza que se va a aplicar, el trabajo que se le va a realizar va a ser directamente proporcional a la fuerza que se le va a aplicar. Eso es para el caso del plano inclinado. Hay que tener en cuenta factores como lo es el coeficiente de rozamiento, el cual hay que definirlo a través de la cantidad de masa o lo que corresponde a cada cuerpo y a su espacio o área que está interactuando con el medio, con la rampa que se esté utilizando, porque allí el coeficiente de rozamiento va a tener gran importancia, porque como lo mencionó mi compañero Isaac en el ejemplo del auto, el coeficiente de rozamiento es una fuerza que se opone al movimiento que está realizando el cuerpo en cuestión. Disculpa, compañero Carlos. Bueno, para hacer un poquito más énfasis, en las imágenes que se muestran sobre la efectuación del simulador, tenemos que, disculpen un momento, tenemos que la potencia, la energía y el trabajo son nulas porque se está trabajando sobre un plano el cual no tiene inclinación. Concluyendo de esto, que nos damos cuenta que en el camino el cual ejerce más trabajo y energía es el camino A, el cual se ve que el momento que agacharse a bajar la caja ejerce más potencia y se utiliza más energía y cuando del punto A2 a 3 se ejerce mayor fuerza, por eso este es el de mayor energía por inclinación. Me hago referencia a esto sobre las imágenes pasadas, las cuales apreciamos unas gráficas con respecto a la inclinación del camión y pues en estas tenemos a una no inclinación, las cuales nos muestran una interactividad en las gráficas de cero. Ya puedes seguir, compañero Carlos. Gracias, Isa. Abajo, María, por favor. Bueno, aquí vemos que los intervalos y los ángulos del camión A son diferentes. Podemos evidenciarlo aquí. Son los datos estos datos los vamos a hacer uno por uno en nuestro software. Se hacen automáticamente. Solo es darle play a nuestra aplicación y ellos correrán automáticamente.
Entonces aquí nosotros lo hemos hecho por intervalos. Abajo, por favor, María. Aquí seguimos con los intervalos de cada situación. Y aquí tenemos las gráficas que ya anteriormente lo habíamos denotado. Abajo, por favor, María. Entonces podemos ver que cómo se evidencia en la gráfica el plano inclinado y el plano no inclinado. Tú dices que un cuerpo de 2,45 de masa, kilogramos de masa, se desplaza sin rozamientos por un plano inclinado de 5 metros y 1 metro de altura. Determinar la distancia recorrida del cuerpo en reposo en 1,5 segundos, la energía cinética adquirida en este lapso y la disminución de la energía potencial en el igual lapso, o sea, en 1,5. Entonces aquí aplicamos las definiciones de nuestras fórmulas. Tenemos que tener en cuenta datos como la masa, la distancia, la altura, el tiempo, la velocidad inicial y la gravedad. Entonces le damos solución a nuestro ejercicio con una componente de la fuerza causante del desplazamiento, y lo que hacemos es dividir nuestra distancia nuestra altura sobre la distancia, y eso nos da 0,2. Luego lo que hacemos es definir que la fuerza que obtenemos de la aceleración del cuerpo en la dirección del plano es A por M, la aceleración por la masa, la gravedad por la masa, por nuestro coeficiente que acabamos de hallar, nuestro componente de P, Px. Y eso va a ser igual a 0,2 por la gravedad. Abajo, por favor, Mario. Y aquí lo definimos, entonces la gravedad ya lo asumimos como 10. Puede variar porque si lo tomamos como 9,8 también es válido. Y la aceleración va a ser igual a 2. Entonces el espacio recorrido estará definido por un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Lo que hacemos es reemplazar, ya tenemos nuestras variables, ya tenemos los valores, lo que hacemos es reemplazar, multiplicamos y va a ser un total de 2,25 nuestro espacio recorrido. Para el siguiente inciso, lo que hacemos es aplicar la definición de la velocidad final menos velocidad inicial, esto al cuadrado, va a ser igual a 2 veces la aceleración por el espacio recorrido. Lo que hacemos es despejamos nuestra velocidad final y reemplazamos nuestros datos ya obtenidos. Eso va a dar un total de 3 metros por segundo. Va a ser nuestra velocidad final. Y por último, nuestra energía cinética, por definición conocemos que es un medio de la masa por la velocidad final al cuadrado. Entonces ya tenemos todas nuestras incógnitas definidas. Lo que hacemos es reemplazar en nuestra fórmula, y tenemos que tener en cuenta que nos dicen que es un intervalo de 1,5 segundos. Abajo, Mari, por favor. Lo que nos va a dar, calculando, 11,025 julius, porque estamos hablando de energía. Y para el inciso C, abajo, por favor, definimos por los métodos de igualación y aplicamos la fórmula de energía potencial. Igualmente definimos, como ya tenemos definidas nuestras incógnitas, lo que hacemos es reemplazar en nuestra fórmula y obtenemos nuestra energía potencial en julios, porque cuando hablamos de energía, esta es la unidad que corresponde para definir esta magnitud. Hay unas preguntas, cual el compañero Isaac va a definirlas ahora a continuación. Ok, gracias, compañero Carlos. Bueno, contamos con unas preguntas las cuales nos hacen referente a qué significa el área bajo la curva en la gráfica de fuerza versus tiempo. Bueno, no es más que
esto no es más que representa la velocidad pues, que se ve reflejada durante el desplazamiento del objeto en cuestión o que se encuentre en método de estudio. Pues tenemos la segunda, las cuales nos preguntan, explique la reacción que observa entre el trabajo neto sobre el carrito y el carrito en su energía cinética. Bueno, llegamos a que el trabajo es realizado mediante la fuerza, durante la fuerza neta, que va dependiendo de la suma de todas las fuerzas, que ya sabemos por que es la suma, que respecto a esto, toda la sumatoria es igual a cero, dependiendo la aplicación de una partícula correspondiente, o sea, el objeto en cuestión con respecto al cambio experimental que se presente en dependiendo de su energía cinética aplicada en dicho objeto. Con esto definimos también que el trabajo realizado entre estos puntos se efectúan por las resultantes de las fuerzas que actúan sobre este objeto de igual con respecto al incremento en su energía cinética. Entre dichos puntos podemos decir que el trabajo positivo sobre el objeto depende también su energía cinética, depende que su energía cinética aumente y hace respectivamente que el objeto dependa de su movimiento, ya sea lento o elevado o rápido, por decirlo así. Tenemos pregunta 3, nos dicen, ¿cree usted que es posible aplicar estos resultados a un cuerpo que cae libremente en presencia del tiempo gravitacional terrestre? Eh, este, Podemos optar por decir que podría decirse que sí, ya que la creación de energía efectuada en un trabajo es variada por la masa de por lo tanto, cada objeto eh, que sea le aplica un movimiento cumple una condición de trabajo, por ser más explícito, por no ser más explícito. Tenemos la pregunta 4 y última, las cuales nos dicen, ¿son iguales los valores de W, el trabajo, y K, que es, corrígeme Carlos si me equivoco, potencia, ¿no? Bueno, sí, ese depende de la nomenclatura, pero sí, en este caso sí es potencia. Bueno, nos dicen, ¿son iguales los valores de trabajo y potencia o no? Bueno, podemos deducir que puede hablarse como tal de lo mismo, pero la diferencia entre el trabajo y la potencia van a ser significativas con respecto a la potencia en el ritmo al que se hace la actividad, o sea, eh, con respecto a la fuerza que se ejerce durante la aplicación al objeto. Bueno, de esto diferimos que también mientras la potencia esté en trabajo con respecto al factor, va a ser de igual forma ligado al trabajo, pero no similares. Vamos a diferir que el trabajo y la potencia van a ser ligados, pero con respecto a su determinación sobre por decirlo así, por su, sobre un ejemplo, sobre un trabajo, por decirlo así, sobre un trabajo, va a ser de igual forma variables, pero no similares. Con respecto a los valores, podríamos decir que con respecto a las simulaciones, podremos expresar que dichos valores son similares. Tenemos una conclusión que hablamos que por medio de esto, de esta guía, pudimos reconocer la importancia de la energía en nuestra vida. Gracias a ellas podemos realizar trabajos y también objetar y crear pensamientos que nos ayuden a generar más
entrenamiento con respecto a este tema, pues inclusive podemos aplicarlo en nuestras vidas relacionándolas con el movimiento que hacemos día a día. Y pues esto es todo. Muchas gracias. Muchas gracias. Mari, nos hace el favor, dejas de grabar, pues.